Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy interesante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que sea quien dirija, Señor, esta programación. Le damos gracias, Señor Eterno, por la oportunidad que nos da de llevar su palabra. Amén. Y una bendición muy especial por aquellos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos al Señor una vez más. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa cada semana. Gracias por su fiel sintonía. Agradecemos al Señor que nos da otra vez el privilegio de poder entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Como siempre lo hacemos, vamos a leer los versículos lema de este programa radial que se encuentran contenidos en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 4 hasta el 6, que nos dicen: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y mientras estamos en este mundo, nos podemos dar cuenta que estamos entre dos potencias. Por una parte, Satanás obra con toda sus fuerzas para contrarrestar la influencia de la obra de Dios. Y por la otra, Dios obra por medio de sus siervos para llamar a los pecadores al arrepentimiento. ¿Quién prevalecerá? Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran poder y obra con todo engaño de injusticia sobre los que perecen y usa también todo agente disponible a fin de prevenir que las almas vengan y conozcan la luz. Interesante, muy importante ese pensamiento. Como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta traer los minutos de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, continuaremos con las razones del por qué no comer carne, pero antes vamos a leer el versículo que siempre utilizamos poniendo la palabra de Dios por delante. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Continuaremos, hermano John, con las razones del por qué no comer carne. O el por qué comer carne nunca fue el plan de Dios para el hombre. Hoy vamos a abarcar la parte número 3 y como siempre vamos a citar la Biblia porque vamos a mencionar la dieta original una vez más. Desde el principio, el por qué Dios escogió esta dieta para beneficio del hombre, contenida en Génesis capítulo 2, versículos 8, 9 y 16. Dice versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto. Fíjense que no dice un matadero, hermano John, ahí no, sino un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Los animales ya habían sido creados, hermano John, ¿sí o no? Así es. Pero bueno, también el árbol de la vida, continúa el versículo, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, prácticamente podemos darnos cuenta que esta dieta era una dieta 100% natural, 100% vegetariana, libre de toda carne animal. ¿Estamos de acuerdo? Y Romanos capítulo 14, pasando al Nuevo Testamento, también nos dice en el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se deleite. Muy importante. Continuaremos con algunas de las razones por la cual comer carne hace mal solo en los aspectos de la salud.
sin mencionar lo que los animales pasan y sufren para estar en el plato de las personas que consumen carne. Vamos a empezar con la razón número 16, porque hemos estado abarcando esta razón, hermano Fran, ya por varios programas. Hoy vamos a seguir hablando de esas razones del por qué el ser humano no fue creado para comer carne. Los metales pesados como el mercurio, el plomo o el cadmio, que son vertidos en los océanos por las industrias, han obligado a la Unión Europea a recomendar a las mujeres embarazadas o lactantes y a los bebés a que se abstengan del consumo de pescado, especialmente de gran tamaño, por tener mayor probabilidad de contener esos metales. La respuesta de la Unión Europea fue: se deben pescar peces pequeños, dijo la Unión Europea, pero recomendamos que por tanta contaminación que existe hoy en los ríos y océanos, a que se prescinda de comer pescado. Hermano Fran, yo no sé si las personas que han estado escuchando estos temas se pueden dar cuenta que la misma gente que no son cristianos, que quizás no desconocen lo que dice la palabra del Señor, desconocen estos textos bíblicos que nosotros siempre mencionamos cada semana, están recomendando al pueblo, al mundo, de que se abstengan, de que prescindan de comer pescado, porque es tanto hoy la contaminación que hay en los océanos, en los mares, en los ríos, en fin, que aún los pescados están contaminados, llenos de mercurio, llenos de plomo y de un sinnúmero de químicos. ¿Por qué? Por la constante vertir de estas grandes industrias, el petróleo, en fin, todo esto en los mares y en los océanos y en los ríos. Razón número 17, que es un dato muy importante: la carne aumenta la adrenalina, lo mencionamos en el programa pasado, y reduce la serotonina cerebral, lo que pone agresiva, irritable y ansiosa, angustiada y depresiva a las personas que basa en su dieta en ella, aumentando su apetito y sus deseos adictivos a lo que sea según cada individuo. El apetito sexual, por ejemplo, el de cigarrillo, del alcohol, las drogas, los dulces, etcétera. O sea, que aumenta más el deseo de esas cosas, hermano John. Así es. Eso está perjudicial para la salud. Eso está comprobado. La razón número 18 dice: la mayoría de las carnes, hermano Frank, presentan una variedad muy grande de parásitos que viven en su carne, en el hígado, en el cerebro o en los ojos de los animales, especialmente la carne de cerdo, que de eso estuvimos hablando en programas pasados. Se encuentran en casi todos los animales, y también porque los controles sanitarios son muy escasos. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, hermanos radioyentes, en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículo 21 y 22, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Interesante. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea, hermano Frank, que el pecado no solamente ha afectado al ser humano, sino que también ha afectado a los animales. Los animales también se enferman, los animales también están enfermos, y esas carnes contaminadas de enfermedades, de cáncer, de tuberculosis, de tumores cancerosos y de parásitos, el mundo la está consumiendo hoy, hermano Frank. Razón número 19. La dieta a base de carne está íntimamente relacionada con el desarrollo de enfermedades como la arteriosclerosis, que es la acumulación de grasas en las arterias, y también la aterosclerosis, que es un aumento y dureza de las arterias, y las enfermedades del corazón. En 1961, amigos oyentes, el Journal de la Asociación Médica Americana dijo que entre el 90% y el 99% de las enfermedades del corazón pueden ser prevenidas con una dieta vegetariana. Imagínese, hermano John. Ahí está, hermano. Es un porcentaje demasiado alto, entre el 90 y el 99%. Hermano, la misma ciencia, hermano Fran, está diciendo que hay que prescindir de consumir carne, pero el Señor ya lo había dicho desde el principio. Ya el Señor le había dado la dieta
para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre nunca fue creado para comer carne animal, así de simple. O sea que Dios no se equivocó cuando dio esa dieta en Génesis capítulo 1 y versículo 29, ¿no? Definitivamente. Desde entonces, varios estudios bien organizados han demostrado científicamente que después del tabaco y el alcohol, el consumo de carne es la mayor causa de mortalidad en Europa Occidental, los Estados Unidos, Australia y otras regiones influyentes en el mundo. Impresionante. Increíble, hermanos radioyentes. Esperamos que las personas que nos están escuchando en esta hora hagan caso omiso, ¿verdad?, a estas recomendaciones que nosotros estamos dando. Y la razón número 20, ahí vamos a quedarnos porque vamos a seguir abarcando más acerca de esto en nuestro próximo programa, con el favor del Señor. Dice: las proteínas vegetales pueden ayudar a mantener los niveles de colesterol bajos. Óigalo bien, las personas que sufren de tanto colesterol, hermano Fran, ¿y qué hacen? Van al médico y el médico les receta pastillas. Entonces se hacen dependientes de las pastillas y tienen pastillas para el colesterol, pastillas para la alta presión, pastillas para el azúcar, pastillas para los nervios, pastillas para el estrés, pastillas para la depresión. Hermanos, como dijimos, se convierten en farmacias ambulantes. Las personas con hipercolesterolomenia, o sea, aumento de colesterol en la sangre, y que sufran enfermedades coronarias, pueden beneficiarse donde las proteínas provengan de los vegetales. O sea, una dieta, tiene que haber un cambio de dieta, en otras palabras. En la obesidad hay un aumento en el número y tamaño de las células grasosas. Esto determina que el corazón tenga que bombear más veces por minuto, generando a lo largo plazo, hermano Fran, o sea, a largo plazo, una incapacidad del corazón para seguir trabajando normalmente. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Y es por eso, hermano Frank, que en este país va a la cabeza, Norteamérica va a la cabeza de personas con muerte por causa de ataques del corazón o con problemas cardíacos, con hipertensión, que es alta presión, hermanos, por la comida chatarra que este país consume, por el exceso de carne en su dieta y de grasas que vienen o que provienen de fuentes animales. Ojalá, hermano Frank, que las personas que nos están escuchando en esta hora comiencen a hacer un cambio en su dieta y empiecen a regresar a la dieta original que Dios le dio al hombre en el principio. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Bien, amigos oyentes, hasta aquí los minutos de salud, esperando que sean de una bendición para cada uno de ustedes. Hermano John, sin más preámbulo, vamos a entrar a lo que es al tema para hoy, titulado La Ley de Dios, parte número 9. Recordándole a los amigos oyentes que pueden obtener estos programas con los teléfonos que damos al final, y también una recomendación de que cojan lápiz y papel para que repasen estos programas en sus casas. Amén, así es. Un subtítulo muy interesante, hermano John, en la parte número 9, la ley de Dios y el evangelio. ¿Será que existe una separación porque somos salvos por la gracia, o la ley va unida al evangelio? Muy importante. Como parte de mi testimonio como creyente. Vamos a leer un versículo que lo usamos como de apertura en esta serie, que es Salmos 111, versículos 7 y 8. O sea, es el versículo lema de esta serie de oro que hemos titulado, muy importante, basada en la ley moral de Dios. Salmo 111, versículos 7 y 8 nos dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Amén, gloria al Señor. Y también Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 nos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Gloria al Señor. El Señor desea escribir esa ley moral en nuestros corazones, en nuestras mentes. Es el nuevo pacto que Él iba a hacer con el pueblo de Dios, con la casa de Israel, o sea, con el Israel espiritual en estos últimos días, que de eso estuvimos hablando en el tema anterior. Empezamos con preguntas, hermano Fran, porque siempre nos gusta hacer preguntas y contestarlas a la luz de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros resaltamos mucho la palabra de Dios en este programa radial.
Hay muchos programas radiales cristianos, ¿verdad?, que lo único que se limitan es a hablar y las personas solamente se limitan a hablar sus propias palabras. Pero nosotros nos limitamos a dejar que la palabra de Dios hable en lugar de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuál es uno de los objetivos de la ley de Dios, amigos radioyentes? Bien, en el libro de Romanos, el capítulo 3 y el versículo 20 responde, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, o sea, declarado justo delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, hermano Frank, que la ley de Dios es un espejo, en otras palabras, que nos muestra el pecado en nuestras vidas. O sea, que gracias a la ley nosotros podemos conocer lo que es pecado. Si nosotros echáramos la ley a un lado, pudiéramos estar viviendo una vida de pecado sin darnos cuenta. En hacernos conocer el pecado, así como usted mencionó, hermano John, y por consecuente la necesidad de un Salvador, ¿qué papel juega la ley? Si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 24, nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro guía, para llevarnos a Cristo, Gloria a Dios. fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí vemos la ley junto con el evangelio ya mezclándose. El apóstol Pablo no se puede contradecir. Nosotros somos los que nos contradecimos, las personas que leen la escritura sin pensar y sin meditar y sin considerar cada una de las palabras del apóstol Pablo. Porque leíamos en Romanos 3:20, hermano Fran, que dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nosotros estamos viviendo en pecado, la ley moral de Dios nos muestra nuestra condición, pero nos muestra cuál es el antídoto, el remedio para nosotros ser sanados de nuestros pecados, que es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué declara o qué se declara que debe ser el evangelio, amigos radioyentes? Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios. Esa palabra en griego me gusta, es dunamis, hermano Frank, que de ahí viene la palabra en latín dinamita, ¿verdad? Es poder, es fuerza. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, tanto a judíos como gentiles. O sea que solo a través del evangelio en nuestras vidas podemos alcanzar la victoria sobre el pecado, que ya lo hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. ¿Cuál es el significado del nombre que se le fue dado al Salvador antes de su nacimiento? Mateo capítulo 1 y versículo 21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Cristo, hermano John, puede darnos la victoria sobre el pecado. Gloria al Señor. O sea que el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra es para salvarnos del pecado. ¿Y qué es pecado? De la transgresión de la ley de Dios. Muy importante. O sea, el Señor no quiere, hermano Frank, porque hoy la salvación que se presenta en muchos círculos cristianos hoy es una salvación barata. O sea, es una salvación que solamente las personas les dicen, solamente cree en Jesús Tú y ya es salvo, haz suficiente. lo que tú quieras y vive como tú quieras. Exactamente. O sea, queremos ser salvos aparte de la obediencia a la ley moral de Dios. Porque ya estamos diciendo, estamos enseñando, con un escrito está, que el pecado es transgresión de la ley de Dios y como producto del pecado ha venido la muerte y la desgracia a este mundo donde nosotros estamos viviendo. O sea, la violación a esa ley moral ha traído la muerte, ha traído el pecado. Y para nosotros alcanzar nuevamente ese Edén perdido, tenemos que regresar a la obediencia, que es la ley moral de Dios. Bueno, este versículo acaba de decir, hermano John, que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Así mismo es. ¿En quién es revelado este poder para salvar? Primera de Corintios, hablamos de ese poder que está en Romanos 1:16. Bueno, ¿en quién se revela ese poder para salvar? Primera de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 nos dicen, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dijo Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, o sea, gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué maravilloso. ¿Por qué es poder de Dios, hermano Fran? Porque el evangelio en nosotros, que es Cristo, la esperanza de gloria eterna, nos da el poder para vencer el pecado de nuestras vidas. Amén. ¿Qué fue predicho concerniente a la actitud de Cristo hacia la ley?
O sea, ¿qué fue lo que se predijo antes que él naciera? Salmos 40, versículos 7 y 8 nos dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que Cristo vendrá a magnificar y a obedecer la ley de Dios en su vida, y no a anularla, hermano John, como se dice mucho por ahí. Vino a darnos ejemplo de cómo en su poder podemos guardar la ley de Dios. Amén, así es. Hay otro versículo que habla de esa profecía de los Salmos 40, del Salmo 47 y 8. ¿Por qué? Porque esa es una profecía mesiánica, o sea que Cristo iba a venir a magnificar y a obedecer esa ley de Dios. Usted se refiere a Lucas capítulo 24, versículo 44, cuando dice, y le dijo Jesús a los 2 discípulos que iban camino a Emaús: estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está, o sea, ese salmo que usted leyó, Salmo 47 y 8, era una profecía concerniente al Mesías que iba a venir. Ella estaba registrada allí y podemos decir que esa profecía tenía que ver con el cumplimiento o con la vida perfecta de Cristo Jesús, que iba a exaltar esa ley moral. ¿Cuál es la primera promesa del nuevo pacto? De eso estuvimos hablando el programa anterior, el pacto nuevo, porque muchas personas se confunden también, hermano Frank, con el antiguo pacto y el nuevo pacto. Creen de que el nuevo pacto nos exime, ¿verdad?, de guardar esa ley moral. Pero dice el libro de Hebreos, el capítulo 8 y el versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermosas promesas, hermano Frank. Y también Isaías capítulo 8, versículo 16 nos dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea que el Señor quiere sellar la ley moral en el corazón de las personas hoy, de las personas que nos están escuchando. ¿Cuál es la relación de Cristo hacia este nuevo pacto? Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 8 y el versículo 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Qué es necesario de parte del individuo para poder recibir el beneficio de la obra de Cristo? Si vamos a Romanos capítulo 10, versículo 10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermano John. Amén. O sea, con nuestro testimonio podemos hablar del poder de Cristo en nuestras vidas, que es precisamente el Evangelio. Exactamente, o sea, nosotros podemos creer en Cristo, podemos creer en el Evangelio, pero si no confesamos a Cristo en nuestras vidas, de nada sirve. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para transformar a una persona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por medio de qué se ha manifestado la justicia de Dios? De acuerdo al libro de Romanos, el capítulo 3, los versículos 21 y 22 nos dicen: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Pregunta: ¿anula la ley la fe que trae justicia? Esta es una pregunta muy interesante, hermano. Sí, porque John, en el versículo 22 de Romanos 3 que acabamos de leer, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Usted ha hecho una pregunta muy importante. ¿Esa fe en Cristo Jesús anula la ley de Dios? miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Un versículo muy corto, hermano John, pero parece que no se ha comprendido en el mundo cristiano. Porque el apóstol Pablo hace una pregunta. Luego, por la fe, o sea, si yo soy cristiano, invalidamos la ley, quitamos la ley del medio. Dice Pablo: de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esto no se ha entendido, hermano John, en el mundo cristiano hoy en día. No, porque las personas dicen que la fe es solamente creer en Jesús, nada más. La ley revela la perfección del carácter que se requiere de cada uno de nosotros y también da un conocimiento del pecado, como ya lo dijimos, es como un espejo, pero no tiene poder para conferir el carácter demandado. O sea, en el Evangelio
la ley primero escrita en el corazón de Cristo llega a ser la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús, y es así transferida al corazón del creyente, en cuyo corazón Cristo mora por la fe. Así se cumple, hermano Frank, la promesa del nuevo pacto, que la ley es escrita en el corazón. Esta es la experiencia genuina de la justificación por la fe, o sea, una justicia que da testimonio de la ley y revelada en la vida del creyente está en armonía con esa ley moral de Dios. Es entonces, hermano John, así como el evangelio es visto como una provisión para restaurar la ley de Dios en el corazón y en la vida del que cree en Cristo y acepta su obra de mediación. Tal fe es en vez de abolir la ley, se establece en el corazón del creyente. O sea, el creyente empieza una nueva vida. Correcto. De acuerdo a los mandatos del Señor. Una nueva vida que ha renunciado al pecado, que es transgresión de la ley de Dios. En Cristo Jesús. El evangelio no está en contra de la ley nunca. Más bien, la exalta, la mantiene, y así revelamos el carácter de Cristo. Gloria al Señor. ¿Para qué confió el apóstol Pablo en Cristo? Vamos a ver qué nos dice el libro de Filipenses, el capítulo 3, versículos 8 y 9 nos dicen: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermano Fran, para poder vivir una vida de justicia, o sea, de obediencia a la ley moral de Dios, debe ser a través de la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, definitivamente. ¿Qué quitó Cristo, hermano John? Vamos a buscar a Juan capítulo 1, versículo 29. Nos dice: el siguiente día vio Juan, o sea, Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. O sea, en Cristo hay victoria, hermano John. Amén, así es. Cristo tiene el poder para ayudarnos a obtener la victoria sobre el pecado, que es la transgresión de la ley. Exactamente. O sea, sí se puede en Cristo guardar la ley, hermano John. Exactamente, o sea que Cristo quitó el pecado, hermano. Gracias a la redención, Cristo nos da la victoria sobre nuestros pecados. O sea, Cristo quiere quitar el pecado de nuestras vidas. Y Mateo capítulo 1, versículo 21, lo vamos a repetir: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Repetimos, no en sus pecados, de sus pecados. Así mismo es, o sea que Cristo quitó el pecado del mundo, o sea que Cristo nos da el poder para vencer el pecado, que es transgresión de la ley de Dios. ¿Qué abolió Cristo? Es otra pregunta muy importante. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10 nos dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, hermano Fran. Yo creo que es claro, el Evangelio es prácticamente regresar, volver de nuevo a la obediencia. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, hermano Frank, estábamos viviendo una vida de pecado. ¿Estamos de acuerdo? Estábamos viviendo una vida de tinieblas. Me gustaría compartir con las personas que nos están escuchando un versículo que se encuentra en el Nuevo Testamento, y espero que las personas que nos están escuchando mediten en este versículo muy importante que vamos a leer a continuación. En el libro de Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 dice: y él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Hermano Fran, usted y yo, las personas que nos están escuchando, tal vez muchos de ellos, antes de conocer el Evangelio, estábamos muertos en delitos y pecados. Y gracias al Evangelio, volvemos nuevamente. El Evangelio nos lleva a la obediencia perfecta. Y es por eso, hermano Frank, como usted lo dijo al principio, la ley y el Evangelio están ligados eternamente. Es un eslabón que no se puede romper. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos lleva nuevamente, nos conduce, nos liberta del pecado, que es transgresión de la ley de Dios, y nos lleva nuevamente a la obediencia a los mandamientos, o sea, nos libera del pecado. Por eso el salmista David pudo decir: yo ando en libertad
cuando estoy guardando tus mandamientos. Amén. O sea que la muerte vino como consecuencia del pecado o la transgresión de la ley, hermano John. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, nos dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que Cristo no abolió la ley en la cruz del Calvario, hermano John. Al contrario, la magnificó. Al morir Cristo, la muerte eterna del ser humano. O sea, quitó la muerte eterna. Exacto. Al morir Cristo quitó la muerte del ser humano que vino como consecuencia del pecado. Gloria al Señor. Por eso el salmista David, hermano Frank, en el Salmo 119 y el versículo 45, él dijo, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos libera del pecado. Y no quiere que nosotros sigamos siendo esclavos del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Volver a ser esclavo, hermano Frank, significa volver a transgredir la ley de Dios. Por eso el Evangelio en nuestros corazones nos da el poder a través de Cristo para obedecer los mandamientos y para vivir una vida de victoria sobre el pecado. Ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que hace el Evangelio en el corazón de la persona. Pero hermano Frank, muchas personas hoy creen que el Evangelio solamente es decir yo creo en Cristo y decir aleluya y levantar las manos. ¿Cuál escritura corta con todas las esperanzas de ser justificado por las obras? Si vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20, leemos lo siguiente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claramente. La ley no justifica, hermano John, la ley no perdona, la ley ni limpia al pecador tampoco. La ley le muestra la condición del pecado y le muestra el antídoto contra el pecado, la sangre de Cristo. Gloria al Señor. En el libro de Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 16, contestando esa pregunta que usted acaba de hacer, la escritura corta con toda esperanza de ser justificados por las obras de la ley. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Muchas personas, hermano Fran, cuando leen estos textos, que los leen de una forma superficial, llegan a la conclusión de que ya no hay que obedecer la ley de Dios. El ser justificados, amigo radioyente, significa ser declarados justos ante la vista de Dios. Cuando abandonamos el pecado por medio de la fe en Cristo, el Señor no mira nuestra justicia, sino la justicia de Cristo que es colocada sobre el pecador arrepentido, hermano Fran. Cuando Dios perdona al pecador, hermano John y amigos oyentes, le perdona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo. Hermano John, nosotros deberíamos estar en ese lugar. Así es, nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias, hermano Frank. Esto es claro. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Que quede bien claro esto que nosotros estamos diciendo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación del pecador. Y la fe implica no solo creer, como muchos hoy, hermano Frank, que solamente es creer y siguen viviendo una vida de pecado y de violación y de transgresión, sino confiar. ¿Confiar en qué, amigos radioyentes? Confiar que el poder de Cristo en tu vida te puede dar el poder para no volver a transgredir la ley de Dios. Muchos tienen una fe nominal en Cristo, hermano Frank, pero no saben nada de aquella vital dependencia de Cristo, la cual se apropia de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Esta fue la fe, hermano Frank, que los discípulos de Cristo experimentaron. ¿Por qué? Porque esa era una fe genuina, porque ellos fueron transformados por el poder del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Pablo, que era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, fue un hombre transformado completamente en Cristo Jesús. Y muchos también, hermano John, reconocen que Cristo es el Salvador del mundo. Usted le pregunta a muchas personas, ¿tú crees que Cristo es el Salvador? Va a decir sí. Pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar
a Jesús como un Salvador personal. Ujú. O sea que su fe es simplemente el asentamiento de la verdad en su mente y en su juicio. Pero la verdad no penetra en el corazón para que se santifique el alma y transforme el carácter. Así es. O sea que no viven bajo los mandatos del Señor. Así es. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Hermano Fran, el Señor nos llamó para que seamos que conforme a la imagen del Hijo de Dios. Citando a Romanos capítulo 8. Ujú. Y a los que se le predestinó, a que ellos también los llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Wow, gloria Romanos a Dios. 8, versículos 29 y 30. El llamamiento y la justificación no son una ni la misma cosa, hermano John. El llamamiento es la atracción del Salvador hacia Cristo. O sea, del pecador hacia Cristo. Exacto, y es una obra efectuada en el corazón por el Espíritu Santo que convence de pecado y invita al arrepentimiento. O sea, hermano Fran, en resumidas cuentas, el evangelio no es brincar y decir gloria a Dios y aleluya. Y decir yo soy cristiano. El evangelio no es decir cristiano. El evangelio no es decir yo soy miembro de esta denominación religiosa. El evangelio no es cargar la Biblia bajo el brazo. El evangelio no es pegar brincos en la iglesia y tirarnos al piso y contorsionarnos en el piso y decir que tenemos el Espíritu Santo. El evangelio, amigo radioyente, es una transformación y un cambio de vida. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. El que está en Es Cristo, volver- nueva criatura es. Exacto, es volver a la obediencia perfecta de esa ley moral de Dios. ¿En qué forma son justificados todos los creyentes? Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice, siendo justificado, o sea, declarado justo, gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que nosotros somos justificados por gracia, gracias a la redención que es Cristo Jesús. Después de que esta obra de la gracia, óiganlo bien esta pregunta, amigos radioyentes, es completada en la vida del cristiano o del creyente, ¿se espera que el creyente continúe viviendo en pecado, hermano Frank? O sea, continúe siguiendo, transgrediendo la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿perseveraremos en la transgresión de la ley de Dios para que la gracia abunde? Dice el apóstol, en ninguna manera, responde, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice el versículo 3 de Romanos 6. Porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, hermano Fran. O sea que esto es un cambio de vida radical, es una transformación, es un cambio de 180 grados. Hermano Fran, yo no sé si las personas que nos están escuchando en esta hora están entendiendo este mensaje. O sea, es esencial, hermano John, tener fe en Jesús, sin duda alguna, y creer que hemos sido salvos por Él. Pero hay un peligro, que usted lo mencionó, de tomar la posición de muchos, decir hoy en día, estoy salvo, y es suficiente. Muchos han dicho, usted tiene que hacer buenas obras y vivirás. Sin embargo, fuera de Cristo, nadie puede hacer buenas obras, hermano John. Así es. Muchos dicen hoy, cree, solamente crees y vivirás. La fe y las obras van juntas, o sea, el creer y el hacer se entremezclan. Así mismo es. Permítame leer un versículo, hermano Fran, rapidito, en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos 6 y 7. Noten cómo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que es transgresión de la ley de Dios. O sea, la Biblia nos está haciendo un llamado a no seguir transgrediendo la ley de Dios. Amén. O sea, el evangelio, hermano Fran, el verdadero evangelio, de acuerdo al libro de Romanos y de acuerdo a la palabra de Dios, es aquel que te lleva a obedecer los mandamientos de la ley moral de Dios. Amén. Y dice el versículo 7, noten cómo dice Romanos 6, porque el que ha muerto, o sea, el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Hermano Fran, muchos hoy pretenden ser justificados o declarados justos y seguir transgrediendo la ley de Dios. Eso es una justificación barata, hermano. Esa es la justificación que el diablo está enseñando hoy en la gran mayoría de las iglesias del mundo cristiano. Sin embargo, el Señor no requiere menos del alma ahora
que lo que requirió de Adán en el paraíso antes de la caída, hermano John. Escuche bien. Perfecta obediencia, justicia impecable. Lo que Dios requiere bajo el pacto de la gracia es tan amplio como lo que adquirió en el paraíso cuando no había pecado. Armonía con su ley, que es santa y justa y buena. O sea, que el evangelio no debilita la demanda de la ley, hermano John. Exalta la ley y la hace honorable. En el Nuevo Testamento no se requiere menos que lo que se requería en el Antiguo Testamento. Y mucha gente están siendo engañadas hoy por sus ministros en las iglesias que les dicen, no estamos bajo el pacto antiguo, estamos bajo el nuevo pacto. O sea, quieren seguir viviendo una vida de pecado, hermano Fran, y quieren entrar al reino de los cielos. Esto es imposible, hermano Fran, porque las puertas del reino de los cielos, de la santa ciudad de Jerusalén, se van a cerrar ante todos los transgresores, porque ningún transgresor de la ley moral de Dios entrará al reino de los cielos. Nadie preste oídos a este engaño tan agradable al corazón humano de que Dios aceptará la sinceridad. No importa cuál sea la fe, no importa cuán imperfecta sea la vida. Eso es lo que le dicen los pastores hoy a la gran mayoría de los miembros en sus iglesias. Solamente cree en Cristo y vive la vida como a ti te dé la gana. Eso es una blasfemia, hermanos radioyentes. Y es por eso que vemos un número inmencionante de cristianos en una iglesia, miles y miles. Engañado, hermano John, lamentablemente. Así es, esas iglesias abarrotadas donde no caben las personas porque están escuchando un evangelio falso. Y agradable. Un evangelio agradable a sus oídos. ¿Por qué? Porque quieren tener a Cristo en su corazón y quieren seguir viviendo una vida de pecado. No quieren abandonar el pecado que es transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué, hermano Frank? Porque se les dice en sus púlpitos, en sus respectivas iglesias, solamente creen en Jesús. Dios requiere de sus hijos, hermano Frank, perfecta obediencia. Para poder hacer frente a los requerimientos de la ley moral, nuestra fe debe aferrarse de la justicia de Cristo, aceptándola como su justicia mediante la unión con Cristo. Mediante la aceptación de su justicia por la fe, podemos ser hechos idóneos para realizar las obras de Dios, para ser colaboradores con Cristo, hermano Fran. O sea, sin Cristo, como dijo el apóstol Pablo, o como dijo Jesús mío, sin mí nada podéis hacer. Si estamos dispuestos a ser llevados a la deriva con la corriente del mar y a nos cooperar con los instrumentos celestiales para restringir la transgresión en nuestras familias y en las iglesias, a fin de que pueda enseñorearse la justicia eterna, no tenemos fe. La fe obra por el temor y purifica el alma. Mediante la fe, el Espíritu Santo obra en el corazón para producir allí la santidad. Pero esto no puede hacerse a menos que el instrumento humano colabore con Cristo, hermano John. Una es unidad de lo divino con lo humano, ¿no? Así mismo es, solo podremos ser hechos idóneos para el cielo mediante la obra del Espíritu Santo en el corazón. Pues debemos tener la justicia de Cristo como nuestro salvoconducto si hemos de tener acceso al Padre algún día. A fin de que tengamos la justicia de Cristo, necesitamos ser transformados, hermano Fran, diariamente por la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser participantes de esa naturaleza divina. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo, hermano Fran. Es una transformación de vida. La obra del Espíritu Santo es elevar los gustos, santificar el corazón, ennoblecer a todo hombre. Pero muchas personas hoy dicen, no, en mi iglesia se manifiesta el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando llegamos a nacer de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué milagro se realiza en la vida del creyente? Vamos a leer un versículo, hermano John, muy interesante, que es en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 9. Escuchen bien lo que dicen estos versículos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. ¿Semejante a quién, hermano John? A Cristo, hermanos. Porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica como a sí mismo, como Él es puro. O sea, se purifica de todo pecado. O sea, que eso es lo que va a ser el evangelio en la vida del cristiano, hermano Frank. Todo aquel que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces,
Sí se puede en Cristo Jesús, hermano John, guarda la ley, ¿no? Amén, así es. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, aquí te el consejo, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, el pecado del ser humano, hermano John. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios, o sea, si somos cristianos, no practica pecado. Esto no se ha entendido, hermano John. Esto es un asunto, la Biblia es radical. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así es, la simiente de Dios que es Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué versículo más importante usted ha traído a colación? ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia esa ley moral de Dios cuando estuvo en esta tierra? De acuerdo a Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar, o sea, para anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y Juan capítulo 15, versículo 10 nos dice, esto está clarito, hermano John, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, refiriéndose a Cristo mismo, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Exacto, el cristiano a través del evangelio logra un cambio, hermano Frank. ¿Cuál es ese cambio? Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, ahí está, tiene que haber un cambio, transformación completa y radical. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, hermano Frank, que el cambio que se logra en la vida del cristiano es una transformación de su carácter a la imagen del carácter de Dios. ¿Qué le parece? A la imagen de la norma de juicio que es la ley moral de Dios. Sin embargo, se pretende enseñar hoy en día, hermano John, como hemos dicho, que a veces de que Cristo cambió, abolió y quitó la ley y puso el evangelio en su lugar. O sea, que se separó. Y esto no se puede separar. Nunca. Pero esto muestra una mala apreciación de la obra real de Cristo. El creyente como individuo es transformado al contemplar la gloria revelada en el evangelio, según 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 y Juan capítulo 1 y versículo 14, como hemos leído. La muerte ha sido abolido a través de la muerte de Cristo y el pecado ha sido quitado por el gran portador del pecado, pero la ley de Dios todavía permanece inmutable como los fundamentos del trono de Dios. Amén, gloria al Señor. Leímos en Salmo 11 que es eternamente, son eternos, ¿no? Por eso el salmista dijo, andaré en libertad porque he guardado tus mandamientos. Hermano Frank, cuando empezamos a obedecer la ley de Dios por el poder del evangelio obrando en nosotros, comenzamos a vivir una vida de libertad y de victoria sobre el pecado. Ya no somos más esclavos de Satanás, porque Satanás nos mantuvo esclavos, como leíamos en Efesios 2:1, nos mantuvo esclavos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Quién es nuestro ejemplo en lo que respecta a la obediencia a la ley de Dios? Juan 14, versículos 15 y 21 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si hacemos una pregunta, hermano Frank, si hacemos una encuesta ahora mismo, y le decimos a las personas que nos están escuchando, ¿cuántas de las personas que nos están escuchando aman a Cristo? Yo creo que la mayoría van a levantar la mano. Pero la Biblia dice claramente, el que me ama va a guardar mis mandamientos. Y algunos siguen el ejemplo del pastor y no de Cristo, hermano John. Así mismo es. ¿Estaba familiarizado David con el hecho de que la salvación viene por gracia, hermano Frank? ¿Qué nos dice el libro de Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7? Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Solo por la fe en Cristo, hermano John, podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Gloria al Señor. O sea que David era consciente de eso. El pueblo de Dios en el tiempo del fin, hermano Frank, la verdadera iglesia va a tener un concepto correcto de lo que el papel que juega la ley moral de Dios y el evangelio, de acuerdo a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, esa fe verdadera de Jesús, el evangelio, no hecha por tierra,
la ley moral de Dios. O sea, hermano Frank, que la obediencia perfecta a sus mandamientos y el evangelio, la fe en Cristo, son como un eslabón que no se pueden separar. Hablando de la gracia, hermano John, ¿vivió Noé bajo la gracia de Dios? Si vamos a Génesis capítulo 6, al Viejo Testamento, en el versículo 8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí hay una contradicción, hermano John, porque muchos dicen que la gracia vino después del Nuevo Testamento, que en el Viejo Testamento era la ley, que no había gracia por allá. Así pero es. Miren, aquí me está diciendo que Noé ya vio gracia. Halló gracia, fue salvo por gracia en Cristo Jesús. Y este hombre fue salvo porque fue obediente a la ley de Dios. Dice Génesis capítulo 6, versículo 9 y versículo 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ahí está, o sea, vivió una vida de justicia, de obediencia a la ley de Dios. Era perfecto, hermano Frank, en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea que era perfecto, hermano Frank. ¿Por qué le llegó a ser Noé perfecto, como usted mencionó? ¿Se requiere lo mismo del cristiano hoy en día? Salmo 119, versículo 7 nos dice, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7. 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hermano Fran, o sea que, ¿por qué Noé llegó a ser perfecto? ¿Por qué? Porque fue un varón que obedeció la ley moral de Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 5, versículo 48 nos dice, sé pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria al Señor. Hermano Frank, nos resta decirle a las personas que nos están escuchando en esta hora que el Señor quiere hacer un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Las personas que nos están escuchando, el Señor está haciendo un llamado nuevamente a un pueblo que nos escucha cada semana, para que volvamos nuevamente a la obediencia de la ley moral de Dios. Muchas personas hoy están confundidas, hermano Fran, no entienden lo que es el evangelio. Piensan que el evangelio es solamente decir yo creo en Cristo y eso es suficiente. El evangelio, amigos radioyentes, es un cambio de vida, es una transformación de vida, es sacarnos del pecado que es la transgresión de la ley moral de Dios y llevarnos a la obediencia perfecta nuevamente a sus mandamientos. Es una victoria sobre el pecado. Eso es lo que es el evangelio y hacemos un llamado en esta hora. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gloria al Señor. Amigos radioyentes, el tiempo se nos ha ido prácticamente de las manos. Vamos a seguir abundando en cuanto a este tema, en cuanto a esta serie en nuestro próximo programa. Pero si usted desea más información en cuanto a estos temas, si tiene alguna pregunta, si desea estudios bíblicos tal vez en su hogar, escríbanos. El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333. La ciudad se llama Riverview, Florida, y el área postal 33569. O si prefiere llamarnos, ¿a qué números? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Repito, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Entre a nuestra página de internet www.elfuerteclamor.org o visítenos si usted está en el área de transmisión de este programa radial y desea visitarnos en nuestra iglesia, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Hubert, con H, Hubert Avenue, o sea, Avenida Hubert, Tampa, Florida, 33614. Allí estamos todos los sábados a partir de las 9:30 de la mañana. Amigos radioyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues la próxima semana.